buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos y bienvenidos a este su programa, La Voz del Derecho. Mi nombre es Diana Laura Jiménez Rodríguez y estoy en compañía de... Mi nombre es Emily Diana Clara Pérez y el día de hoy tenemos la participación de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que actualmente se encuentran cursando el 8º semestre de la licenciatura en Derecho y que el día de hoy nos va a hablar sobre los derechos humanos y sus garantías aplicables en materia procesal fiscal y administrativa. Bueno, empezaremos hablando sobre el derecho al acceso a la información que se encuentra en el artículo 6º de la Constitución y que como derecho humano está garantizado por el Estado, ya que se establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública. Sin embargo, eso tiene algunos limitantes, como es la información relativa a la vida privada, los secretos y los datos personales, que serán protegidos por las diferentes leyes que hay al respecto. Bueno, me parece muy interesante esto que acabas de mencionar, Emily, y quisiera hacer un paréntesis aquí, diciendo que hay leyes que van a regular esto, y como lo es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en los artículos 113, 116 y 120, así como la Ley Federal va a estar complementada de los artículos, principalmente, claro, de los numerales primero, tercero, 20 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Ahora bien, ¿qué deben de hacer en su calidad de depositarios de la información que se les solicita? A través de una consulta de acceso y cuya titularidad va a corresponder a un tercero. Bueno, se va a tener la obligación de notificar y de obtener el consentimiento expreso para que los titulares de los datos solicitados puedan manifestar lo que a su derecho convenga. Esto obviamente siempre va a ser en respeto a su derecho de audiencia, e incluso pueden ejercer los derechos ARCO. Y bueno, ustedes, audiencia, te preguntarán, ¿qué son los derechos ARCO? Bueno, son estos derechos de acceso, de acceso, de rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales. Bueno, quisiera hablar un poquito sobre esto, o sea, dar como un ejemplo para que ustedes como audiencia nos puedan entender un poquito más. Va a haber sujetos obligados, bueno, sujetos más bien que tienen el acceso a nuestros datos personales. Por ejemplo, cuando yo voy a Telmex o a alguna compañía así, voy y doy mis datos. Yo puedo como particular negarme a ciertos, o bueno, ejercer estos derechos. Por ejemplo, que estén mal mis datos, pues ya pido que los rectifiquen, o bien si yo ya no quiero conservar mi línea y ellos siguen teniendo mis datos, puedo pedirles como que cancelen esto y para que ya no tengan acceso de ellos. Y bueno, se me hace muy interesante este tema de los derechos ARCO porque pues aplica para todos aquellos sujetos que tengan mis datos y que yo ya no quiera que los tengan, pues los puedo cancelar, puedo acceder a ellos, puedo oponerme al tratamiento de los datos personales y bueno, sobre esto nos hablan los derechos ARCO. Ahora quisiera preguntar, no sé si alguno de los dos invitados me pueda contestar o tenga como algún conocimiento de este tema. ¿Cuáles serían entonces, en materia fiscal, los derechos a los que tienen acceso los particulares? Bueno, Diana, el contribuyente tiene derecho a ser informado y asistido por la autoridad tributaria en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
proporcionándole la información suficiente respecto de su situación fiscal en los diferentes supuestos o etapas de su relación con la autoridad. En principio, el contribuyente tiene derecho a ser informado y asistido sobre sus derechos y obligaciones. Y específicamente, tiene las facultades para comprobar cualquier tipo de actuación que la autoridad tributaria necesite comprobar, dado el cumplimiento y el alcance que tiene en cuanto a las obligaciones fiscales. El contribuyente debe ser enterado de manera clara sobre las diversas formas de pago de las contribuciones, para lo cual la autoridad está obligada a publicar periódicamente instructivos de fácil comprensión. En caso de que formen parte de un procedimiento, el derecho a ser informado y asistido comprende el derecho a conocer la identidad de la autoridad bajo cuya responsabilidad se tramite y el estado de su tramitación. Ok, pues sí, me parece muy interesante todo lo que acabas de comentar. Creo que es un tema fundamental para conocer muy bien los derechos en materia fiscal. Y bueno, de lo que comentas, bueno, con respecto a los datos personales, en términos del artículo primero, porque también hay una ley sobre esto que es muy importante mencionar, que bueno, que tenemos algo que nos puede siempre sustentar, ¿no? Bueno, que nos puede ayudar pues a la protección de estos derechos, como lo es la Ley Federal de Protección a Datos Personales en posesión de los particulares, que va a tener la finalidad de regular el tratamiento legítimo, que va a ser legítimo, controlado e informado de estos actos, a efectos siempre de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas a fin de lograr este cometido. Entonces, Betty, yo me pregunto, ¿qué medidas se contemplan aquí? Pues mira, anteriormente hiciste un comentario muy acertado en cuanto a decir que dentro de la Ley Federal de Protección de Datos Personales existe ciertas medidas para proteger a las personas o en su caso a los contribuyentes, ¿no? Tenemos que como primera medida es que las personas puedan acceder a sus datos, ya sea para rectificarlos o para verificar que sean correctos, ¿no? En segundo término, podríamos tener que las personas tienen derecho de cancelar estos datos toda vez que no sean requeridos o a fin de que no sean utilizados de una manera ilícita. O también tienen el derecho de oponerse a que sus datos sean utilizados con un fin distinto del que fueron solicitados. Ok, sí, es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Me parece, y muchas gracias por complementar, por complementarme en esto, sí tienes toda la razón, y gracias por explicarnos, ¿no? A lo que, o sea, cada uno de lo, bueno, pues gracias por explicarnos esto, Betty. Y bueno, me surge otra duda. ¿Cuáles son los datos personales de los particulares que las autoridades fiscales deben de resguardar? Sí, mira, cuando hablamos de datos personales nos referimos a todas aquellas, o toda aquella información que nos identifican como individuos, ¿no? Pueden ser desde el nombre, la edad, nuestro rostro, nuestro iris, nuestras huellas dactilares, nuestra dirección, por ejemplo, el domicilio, un correo electrónico, un número de teléfono, incluso pueden ser expedientes médicos, antecedentes médicos o fiscales, ¿no? Ahora, tratándose de materia fiscal o administrativa, los contribuyentes, las personas, tenemos derecho
a que estas autoridades resguarden nuestros datos, como ya lo mencionamos, para que no sean utilizados de una forma inadecuada, indebida o ilícita, ¿no? Pero también debemos mencionar que existe un organismo que recopila esta información y que es conocido como el INEGI. A pesar de que utiliza esta información para la creación de estadísticas, siempre cuida que la identidad de las personas no sea reconocida. Estos organismos, como ya lo dije, a través de sus estadísticas crean políticas o pueden crear instituciones que beneficien a los sectores más vulnerables. En este caso podría ser saber qué tanta relevancia, cómo viene sucediendo todo, o bueno, más bien una serie de fenómenos en cuanto a las aportaciones fiscales. Muy bien, es muy interesante todo lo que han comentado hasta ahora. Y otro tema también importante sobre esto de acceso a la información es el derecho de petición. También tenemos que el contribuyente tiene derecho a obtener una certificación y copias de sus declaraciones fiscales previo al pago de sus derechos respectivos. También tienen derecho a formular consultas a la autoridad tributaria. De esta manera, el contribuyente puede consultar a la autoridad respecto al tratamiento fiscal aplicable a las situaciones reales y concretas a las cuales se enfrenta, quien deberá contestarle por escritos en un plazo máximo de 3 meses conforme al artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. También, tiene derecho a que se le dé una respuesta a la consulta, para que así la autoridad esté obligado a darle una respuesta. Entonces, conforme esto, tenemos el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a las autoridades la obligación de dar respuesta en un breve término a la solicitud formulada por un particular. Entonces, quisiera preguntarle a alguno de ustedes, ¿qué debe entenderse por breve término? ¿Y qué consecuencias hay si no se da respuesta en ese plazo que establece el artículo 8 de la Constitución? Bueno, aquí lo importante, antes de pasar a la materia principal, es entender lo que hace referencia a lo que es el breve término. Aquí lo importante siempre va a ser el tiempo. Este breve término debe entenderse como un periodo racional, justificado, para estudiar la petición del contribuyente, para también acordar la petición conforme a su complejidad, conforme a circunstancias específicas que presente el contribuyente y las cargas de trabajo, en este caso, que tenga la autoridad ante la que se hace la petición. Bueno, pues en esta pregunta es importante resaltar lo que dice el artículo 37 del Código Federal, del Código Tributario Federal, que establece que no solo se limita a 3 meses para dar una respuesta, sino que también se hace una consecuencia jurídica en el caso de que no se conteste en el término de 3 meses, lo que significa una negativa ficta. Lo que quiere decir esto es que si no te contestan en 3 meses, es entender que es negativo lo que tú estás pidiendo como contribuyente, o sea que no te hacen caso. Ok, habló sobre la negativa ficta. Entonces, ¿qué es lo que garantiza el término previsto en el primer párrafo del artículo 37 que acaba de mencionar al vincularse con la negativa de silencio de la autoridad? Bueno, pues permite, primero que todo, garantizar una definición al particular sobre la petición formulada. También brinda certeza sobre la existencia de un límite de tiempo, que pues hablando en términos del 37 son 3 meses. Derecho a las defensas después del tiempo de 3 meses, y creo que eso sería lo más importante a destacar de esto. Entonces, tenemos también lo que viene siendo la retroactividad de la ley.
que es la traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un determinado momento histórico a un lapso anterior a su creación. Esto quiere decir que la retroactividad de la ley en perjuicio de los gobernados también es una garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, y la finalidad directa que persigue es que no se apliquen normas retroactivas en perjuicio de los gobernados. Las distintas leyes que se expidan, y más no que el árbitro de ellos, se les apliquen en forma retroactiva las leyes que estimen les favorezcan. Entonces, la citada garantía que se encuentra en este artículo debe entenderse como el derecho del gobernado a reclamar la inconstitucionalidad de cualquier ley que se le pretenda aplicar retroactivamente en perjuicio, pero no como un derecho para exigir que se le aplique determinada ley en forma retroactiva, simplemente porque le favorezca. Entonces, en materia fiscal, ¿podrían decirnos qué implica la retroactividad de la ley? Bueno, es que en materia fiscal sí es un poquito complicado, compañera, pero podemos decir que si bien las leyes fiscales, por ser de interés público, pueden retroactarse en legítima facultad del Estado, cambiar las bases de la tributación. La justicia de tal retroactividad de la que estamos hablando solo podría entenderse en el sentido de que los contribuyentes no puedan alegar que han adquirido el derecho de pagar siempre el mismo impuesto, que afecta pues obviamente a su patrimonio, pero nunca en el sentido de que los causantes han de cubrir por el tiempo anterior a la nueva ley. La diferencia que resulte entre el impuesto que han venido pagando y el que deben pagar en lo sucesivo. Eso es lo que respecta a la retroactividad de la ley, pero enfocado en materia fiscal. Ok, entonces también tenemos dentro de las garantías, esto vendría siendo garantías del debido proceso. También dentro de este debido proceso existen garantías que deben observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional. Y otro, tenemos garantías que son aplicables en los procesos que implican un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Las garantías del debido proceso se aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y son las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto podría ser que integra la garantía de audiencia, las cuales le permiten a los gobernados ejercer defensas ante las autoridades. Las formalidades esenciales del procedimiento entonces vendrían siendo la notificación al inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahograr pruebas, la oportunidad de alegar y la resolución que dirima todas estas cuestiones debatidas, cuya impugnación debería ser considerada. Ahora bien, ¿qué garantías se encuentran dentro de esta categoría de garantías del debido proceso? Pues mira, Emily, se identifican dos especies. La primera tiene que ver con todas las personas, ¿no? Con sus derechos fundamentales, que son independientes de la condición social, de la nacionalidad, del género, de la edad, entre otras, ¿no? Y la segunda, que hace referencia al derecho de la igualdad procesal, en donde se trata, pues, de proteger a aquellas personas que se puedan encontrar ante una situación de desventaja frente a un ordenamiento jurídico. Tal es el caso de grupos indígenas o grupos vulnerables. Ok, muy bien. Entonces, dentro de estas garantías se encuentra la garantía de audiencia. ¿Podría decirme en qué consiste esa garantía de audiencia que se encuentra también establecida en el 14 constitucional? Sí, claro, mira, es el derecho fundamental que tiene cualquier persona, todo individuo, de presentar una defensa adecuada antes de ser víctimas de un acto privativo que, pues desde luego, ¿no? Nos prive de nuestra vida, de nuestra libertad, de nuestros derechos o de nuestros bienes. Y en caso de ser así, pues tengamos también derecho a un debido proceso. Entre esto, la finalidad y el alcance o también la trascendencia que tenga el acto terminal es determinante para definir cómo debe conformarse o estructurarse el procedimiento administrativo, fiscal o de cualquier materia.
de manera que esto permita conseguir prioritariamente la defensa de los probables afectados, por lo que debe distinguirse entre, como dices tú, actos de molestia y actos privativos. ¿Podrías decirme cuál es esta diferencia entre actos de molestia y actos privativos? Claro, Emily, mira, los actos privativos son aquellos actos que nos privan de un derecho. O sea, los efectos son definitivos, son permanentes, ¿no? No hay forma en la que se nos pueda resarcir el daño que nos causen. Ahora, por otro lado, los actos de molestia, sí son actos también privativos, pero cuya característica principal es que son de forma temporal, son de forma momentánea. O sea, en resumidas cuentas, un acto privativo es definitivo, mientras que un acto de molestia solamente es temporal. Ok. Bueno, cuánta información tan importante de la que nos están mencionando. Y bueno, ya entrándonos más en esto del 14, del 16 constitucional, con relación al debido proceso, ¿qué derechos se le otorgan a los particulares en materia fiscal? Yo creo que es una pregunta que abarca muchos aspectos. Si estamos hablando de debido proceso, incluye bastantes, pero los que yo considero más importantes en materia fiscal son los siguientes. Para empezar, les voy a decir lo que es antes del proceso, antes de que la autoridad emita resolución. Y esos derechos vendrían a ser lo que es la formulación de alegatos y presentar y ofertar las pruebas. También hay uno, que es el de aportar documentos y otras pruebas que el contribuyente estime convenientes. Bueno, pues aquí estamos hablando también de una flexibilidad en la ley, de que le está dando al contribuyente presentar documentos u otras pruebas que él estime convenientes, aunque no estén dentro del código, ¿no? Presentar expediente administrativo, si es el caso también. Derecho a ser escuchado. Creo que no podemos hablar de debido proceso si no mencionamos el derecho a ser escuchados. Otro derecho también es el derecho al ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones tributarias. Sí, porque así como también eres contribuyente y estás obligado a pagar cierto impuesto, también tienes ciertos derechos. Y bueno, creo que el último y más importante es, en general, el acceso efectivo a la justicia fiscal. Creo que es lo más destacado de lo que son los derechos en materia fiscal, conforme al debido proceso. Muchas gracias, Luis. Ya nos expandiste el panorama sobre esto. Y bueno, otro tema muy interesante del que venimos a hablar hoy es sobre el derecho de legalidad. Y bueno, quiero comentar que este derecho de legalidad va a ser uno de los derechos, uno de los principales derechos que va a regir sobre los actos de molestia. Y pues bueno, si rige esto con muchísima mayor razón, va a regir los actos de privación, que solo se pueden practicar, como ya sabemos, o bueno, para la audiencia que hoy nos escucha, que solo se pueden practicar a cabo de un juicio o proceso, y esto siempre va a ser seguido ante tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades del procedimiento. Y bueno, este derecho, que es muy importante, lo vamos a encontrar en el artículo 16 constitucional, que nos va a hablar sobre los actos de molestia, la fundamentación y la motivación, y el acto escrito y ante la autoridad competente. Y bueno, el artículo 16 que nos menciona es un artículo fundamental para no solo, que no solo debemos saberlo nosotros como estudiosos del derecho, sino que es un artículo pues fundamental para todas las personas. Yo creo que todos deberíamos de conocerlo. Y bueno, el artículo 16 nos dice que
Nadie va a poder ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino, esto es muy importante, o sea, que va a ser en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Bueno, Luis, no sé Sí, si me quieras hacer un comentario respecto de este es, tema. es muy importante todo lo que tú mencionas. Yo creo que el artículo más citado en los amparos, en las demandas, es el artículo 16 constitucional. Siendo un poquito más específicos, esto lo podemos encontrar en su primer párrafo. Y bueno, ¿qué onda con esto de que las autoridades deben fundar y motivar? Bueno, pues esto no es más que citar los preceptos legales que se aplican al caso o situación en particular. En este caso, pues aplicado a materia fiscal, pues sería la situación en particular del contribuyente. También es importante mencionar que este artículo 16 nos menciona lo que es también motivar, que es el señalamiento más que nada de las circunstancias, las posiciones en particular que tenga el contribuyente. Y bueno, creo que esto es repetitivo. El 16 constitucional debe ir de lleno en la materia fiscal y no debe dejar de ser visto para todo el proceso. Siempre tiene que estar fundado y motivado. Eso es lo que yo considero más importante. Muchas gracias, sí. Bueno, respecto a esto, también quisiera abarcar el concepto de autoridad competente, que siempre va a estar ligada con el principio de legalidad al que nos hemos venido refiriendo. Y si bien nosotros como particulares podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, como ya bien conocemos el principio, lo que no está prohibido está permitido, para la autoridad no es así, porque a la autoridad únicamente le va a corresponder todo aquello que la ley pues les permita, ¿no? Pues todo aquello a lo que les corresponda y lo que la ley expresamente les permita, ya que de lo contrario, si no se apegan a lo que les rige la ley, de lo que tienen o pueden hacer, pues se consideraría o caeríamos prácticamente en el régimen de lo arbitrario, ¿no? Bueno, qué bueno que tocamos este punto del artículo 16 constitucional, porque hay un tema que siento que es de gran importancia dentro de este, y que son lo que vienen siendo las visitas domiciliarias. O sea, se dice que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. Sin embargo, toda visita domiciliaria deberá iniciar mediante la notificación formal de una orden de visita, y los requisitos de esta orden de visita vendrían siendo constar por escrito, señalar autoridad competente, señalar el lugar y fecha de emisión, y está fundada y motivada, entre otros. Sí, bueno, yo quiero ahondar más en el tema, ¿no? Las visitas domiciliarias representan una de las más importantes facultades de comprobación que tienen las autoridades, siendo asimismo uno de los procedimientos administrativos que contiene mayores regulaciones legales en su desarrollo. Es muy importante que los contribuyentes revisen a detalle que la orden que se les notifique contenga cada uno de los requisitos ya mencionados, toda vez que de no reunir estas características se podría estar ante un acto arbitrario de la autoridad fiscal, lo que tendría a su vez el efecto de invalidar el origen de la revisión y con todo ello todas sus consecuencias legales. Sí, sí. Sí, muy interesante, Betty, y acabas
no sé, de como que de darle en el clavo a algo que se presta para que hablemos del siguiente tema. Dijiste acto arbitrario. Y bueno, ¿qué hacer en caso de que nos ocurra algo así, no? Bueno, para esto tenemos otro artículo muy importante de la Constitución, que va a ser el artículo 17, que nos habla sobre el acceso a la justicia. Bueno, el artículo 17 nos dice que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Y bueno, la razón que va a justificar esto es que existen los tribunales, o sea, existen los tribunales para que nosotros como particulares podamos ejercer nuestro derecho. En tanto que pues ninguna persona está autorizada a hacerse justicia por sí misma, ni como ya les decía, como bien lo dice el derecho, ni ejercer violencia para reclamar el derecho. Y bueno, precisando sobre este artículo, el segundo párrafo nos dice que toda persona tiene el derecho fundamental a que se le administre justicia por los tribunales. Y bueno, para esto la Suprema Corte se ha pronunciado diciéndonos y definiendo que este es un derecho público y subjetivo, o sea, porque como bien les decía, toda persona tiene ese derecho para acceder a los tribunales con el objetivo de ¿qué? De plantear una pretensión o de defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso se le respeten ciertas formalidades, como ya lo hemos venido mencionando, y se decida sobre la pretensión o la defensa que en su caso pues vaya a ejecutar aquella decisión, ¿no? Y pues tenemos también, o bueno, no sé, que la Administración de Justicia va a estar dentro de unos plazos y términos. Betty, no sé si nos podrías ayudar o a alguno de ustedes nos podría hablar sobre esto. Sí, sí, Diana, mira, quiero aportar algo más a lo que ya estabas comentando y en efecto el segundo párrafo del artículo 17 constitucional nos establece que todas las personas tenemos derecho a que se nos administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y en los términos que fijen las leyes. Pero, ¿qué son los plazos y qué son los términos? Bueno, pues podemos decir que los plazos constituyen determinado tiempo para realizar ciertas acciones procesales, mientras que los términos hacen referencia a los requisitos que específicamente se deben de cubrir para todo accionar en cuanto al procedimiento, ¿no? Ahora, hay que recordar que las resoluciones siempre tienen que ser prontas, completas, imparciales y gratuitas. En este caso sí es importante hacer una mención en cuanto a que existe una excepción a este principio, ¿no? Cuando se habla de la materia fiscal, ya que en este ámbito el derecho a la igualdad que impone el legislador, pues es muy escaso, a veces nulo, ¿no? No se le da un trato benéfico a las personas que se encuentran en alguna situación en la que no puedan, pues de alguna manera, cumplir con estas obligaciones y no precisamente porque no quieran, sino porque se encuentran a lo mejor en un estado de desprotección o o en cualquier otra circunstancia que no sea propicia pues para su adecuado cumplimiento, desarrollo. Tal es el caso del pago de los impuestos, ¿no? Ok, sí tienes mucha razón en lo que acabas de comentar. Y bueno, ya que nos adentramos ya bien al artículo 17 constitucional, hay un apartado que me parece muy importante.
No sé si alguno de ustedes me lo podría contestar, pero ¿a qué se refiere el artículo 17 constitucional cuando nos menciona que se debe privilegiar el fondo sobre la forma? Yo te contesto, mira, a lo que se refiere es a darle más importancia, prioridad, primicia a los preceptos legales aplicables a la circunstancia, por encima de las formalidades procesales. Esto con el fin de no poner obstáculos a la justicia. Principalmente porque a veces puede estar bien fundado, bien motivado, pero carece de forma. Entonces, esto es lo que hace referencia a esto que dice el 17 constitucional. Las formalidades esenciales del procedimiento se pueden definir como el conjunto de requisitos que deben observarse en donde, pues en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos. ¿Ante quién? Pues ante cualquier persona o, en este caso, ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos como contribuyentes. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro del proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional. Debe respetar el debido proceso legal, o sea, el formalismo. La Suprema Corte ya se ha pronunciado respecto a estos temas y como se los había venido mencionando, lo que quiere expresar la Corte es que no se debe poner obstáculo alguno para el acceso a la justicia y hacerlo lo más simple posible. Por eso es que se dice que se debe priorizar lo que es el fondo, el contenido legal adecuado a la circunstancia del contribuyente, en este caso si hablamos de materia fiscal. Y creo que eso es lo más importante, compañera Diana. Bueno, el artículo 17 constitucional también hace referencia a las acciones colectivas. ¿Podrías decirnos qué son estas acciones colectivas? Pues son los intereses superindividuales, que estos surgen por la socialización y por la complejidad que han adquirido las relaciones económicas, laborales, culturales y sobre todo, en el tema, pues, jurídicas, entre otras más, en las que se ven inmersos los individuos que componen las sociedades y en donde se crean vinculaciones grupales. En este sentido, la tutela, por así decirlo, jurisdiccional, debe de ser, por obvias razones, efectiva, como derecho humano que tiene cualquier persona, sea o no contribuyente, para hacer valer sus derechos e intereses, además de ser obligatoria. Sí. Tienes razón. En efecto, los intereses colectivos o de grupo en cualquier materia necesitan de mecanismos especiales para que los titulares puedan acceder a la tutela judicial efectiva, puesto que las tradicionales acciones solo sirven para reclamar derechos individuales. Pues ya se han creado instituciones procesales, ¿no? En forma de acciones para proteger estos intereses. Las acciones colectivas tienen su origen en Gran Bretaña. Esta acción era utilizada por las personas que eran afectadas por un decreto cuando su número hacía imposible citarlas simultáneamente a un juicio. Ya después de un tiempo fueron adoptadas y desarrolladas en estados particulares. Desde su inicio, estas acciones han sido empleadas en una gran variedad de casos. Consumidores, ambientalistas y defensores de derechos humanos que hicieron valer sus derechos mediante las acciones colectivas, lo que advierte un importante aspecto de estas acciones, ya que pueden ser un mecanismo, por así decirlo, útil para la defensa de los derechos fundamentales. De igual manera, las acciones colectivas han servido también para corregir algunos aspectos de la legislación fiscal y los reglamentos de bolsa. En este sentido, se han reconocido una serie de derechos e intereses que trascienden las esferas jurídicas de los sujetos unipersonales
y se adscriben a grupos de personas que pueden o no estar determinados, pero que están vinculados entre sí como grupo por alguna circunstancia o alguna situación propiciada o no por los mismos agentes del grupo y como partes de una sociedad. Y como bien lo refieres, existen grupos de población que no tienen posibilidad de reclamar jurisdiccionalmente de manera efectiva sus derechos. Entre otros factores como la ignorancia, temor o falta de confianza, está el costo que en tiempo y dinero exige el proceso jurisdiccional. Esto hace que un número elevado de individuos no pueda acudir a este ámbito para poder defenderse. Sí, mira, Emily, me gustaría opinar acerca de lo que dijo Luis, y es que en la actualidad, en México y especialmente en materia tributaria, existe la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien dentro de sus principales labores ha instado a los órganos jurisdiccionales para atender casos de sectores en los que los contribuyentes pertenecen a grupos vulnerables y que sin el patrocinio, sin la ayuda gratuita de la Procuraduría, pues difícilmente podrían tener acceso a los distintos órganos jurisdiccionales, ¿no? Bueno, en 2010 se reforma lo que es el artículo 17 constitucional para establecer, entre otras, pues las acciones colectivas, ¿no? Y posteriormente para que sea aplicado en diversas leyes. Asimismo, pues también cabe mencionar que en 2011 se reformó el artículo 107 constitucional también para establecer la procedencia del juicio de amparo, dado los intereses que tenían los colectivos y de alguna manera porque se presentaban de manera anticonstitucional. Aunque en este último caso se dejó a un lado este aspecto en cuanto a materia tributaria. Si bien estas dos figuras no constituyen actualmente lo que son las acciones colectivas, sí atienden de alguna manera los intereses colectivos de la sociedad. Ok, muchas gracias, Betty. Compañeros, pero a mí me surge aquí un pequeño como que planteamiento o cuestionamiento personal. Eh, ¿Por qué llegar a tanto, no? O sea, ya Betty nos hizo referencias del amparo y creo que sí es muy importante todo esto, pero desde mi perspectiva, no sé qué opinen ustedes, existen más medios alternos a la solución de controversias constitucionales que también está aquí dentro del artículo 17. Y bueno, quisiera como que hacerles ese comentario de lo que dice, porque sí me parece un tema muy interesante. Y bueno, el artículo 17 constitucional nos dice que las leyes van a prever los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, regularán su aplicación y asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Esto en materia penal, pero creo que estos métodos alternos nos pueden ayudar para todas las materias en general. No sé si alguien concuerde conmigo o quieras decir algo al respecto sobre estos medios alternos a la solución de controversias. Es que estamos entrando a una nueva era, compañera. Es que aquí lo importante es leer lo que dice el artículo 17. Justamente dice, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Y hace sí una especificación en materia penal, pero lo que quiere decir este artículo es que todas las leyes tendrán que tener o incluir un mecanismo de medios alternos de solución de controversias. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto a este tema. Que yo leí el registro digital 246-30 es una tesis, por desgracia, aislada,
pero el encabezado dice que el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad incluso que el acceso a la jurisdicción del Estado. Bueno, y aquí se plantean los magistrados que cómo es posible que el Estado te garantice un acceso a la jurisdicción, a la justicia, y no te dé de hecho también o no te brinde el acceso a los mecanismos alternos de solución de controversias, que bueno, es obvio decir que estos mecanismos alternativos son mucho más económicos que un proceso ordinario, ¿no? Y más en materia fiscal. Entonces, la Corte se pronunció y menciona que es importante que la ley fiscal también adopte este mecanismo. ¿Por qué? Porque es un derecho humano consagrado en la Constitución política. Entonces, hay que ver eso. Es importante y es muy interesante también. Y bueno, no sé, también, ¿qué, ¿qué es la independencia de los tribunales? Que no sé si alguien me podría ayudar con esto. Claro, pues hoy en día podemos ver un claro ejemplo, ¿no? Con lo que está pasando en la Suprema Corte con el ministro Saldívar. Bueno, lo que hace referencia a la independencia es más que nada que ningún tribunal esté subordinado a algún otro poder, ya sea ejecutivo o legislativo. O sea que los jueces deben de seguir sus propios criterios sin estar como que sometidos por algún otro poder. ¿Para qué? Para que se pueda impartir justicia de una manera, válgame la redundancia, justa, ¿no? No debe de ser sometida a criterio de otro poder. Con lo que respecta a la ejecución, bueno, es que estas ejecuciones o estas sentencias, estas resoluciones también deben de ser completadas y deben de ser impuestas. No queda a libre albedrío de aquellas personas a las que se someten bajo una sentencia, sino que deben de cumplirse de manera casi que coercitiva. Esto es lo que quiere decir la independencia, en este caso, de los tribunales. Muchas gracias. También tenemos lo que se denomina principio de legalidad y reserva de ley en materia de procedimientos administrativos y fiscales. En México, el principio de legalidad tributario solo tiene cavidad en las contribuciones, más no en cualquier prestación pública. Esto referente al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, ya que delimita bien su esfera de aplicación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 31 de la Constitución Federal, la expresión que debería contribuir de manera que disponga las leyes, señaló que el primer elemento normativo de validez de la contribución es que esté establecida en una ley en sentido formal y material, es decir, que la ley esté expedida por el Congreso de la Unión o así por las legislaturas locales. Aunque la anterior admite una excepción, que sería que la Constitución Federal lo reconoce en los artículos 49 y 131. Okay. También, qué bueno que mencionas esto, Emily, porque pues ya para finalizar, quisiera hablar sobre la relación entre esto que acabas de decir y el principio de reserva de ley. Pero bueno, ustedes se preguntarán qué implica la reserva de ley, ¿no? ¿Qué es esto? Y bueno, esto es que, bueno, va a implicar más bien que ciertas materias deben regularse exclusivamente en una ley, sin la posibilidad de que queden comprendidas en un ordenamiento inferior o de menor jerarquía a esta ley. Y bueno, referente al artículo 131 del que nos acabas de hablar, también tiene unas interpretaciones acerca de esto, porque sugiere que la expresión de que dispongan las leyes es demostrativa de que el principio de reserva de ley es absoluto. ¿A qué me refiero con esto? A que los elementos esenciales
de los tributos no pueden preverse o desarrollarse por un ordenamiento inferior a la ley. O sea, otras, por ejemplo, otras establecen que el término de ley debe entenderse en sentido amplio y que no es encausado solo a las leyes en sentido formal y material. O sea, va más allá de esto. Pero bueno, ya para no alargar este programa de hoy, pues yo creo que ya concluiríamos con eso. Muchas gracias, Luis, Betty, o al menos que quieran hacer este otro comentario o no sé, los queremos escuchar qué les pareció o a qué nos pueden hacer. Creo que quedamos muy completos con la información. Creo que cumplimos con darle un envolvimiento productivo a esta entrevista. Le sacamos el mejor provecho. Y pues nada, creo que fuimos muy puntuales al momento de abordar estos temas. Claro. Betty. Pues nada más que agradecerles que nos hayan invitado a su programa y esperemos que esta información llegue a todas aquellas personas que necesitan pues saber algo más sobre los derechos humanos dentro de la materia fiscal. Ok. Emily, ¿algo más que quieras agregar? Solamente agradecerle a los invitados de hoy por haber respondido nuestras preguntas y complementar nuestra información. Yo creo que es importante saber todo esto acerca de la materia fiscal porque es algo que está muy presente en nuestros días. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Nos sintonizamos mañana, audiencia, y bueno, gracias a todos por escuchar.